El organismo es 283 microosmoles, o sea 0.283 osmoles. Decimos pues si un osmol tiene 6,023, 0,283, ¿cuántas moléculas son? Y eso es justamente y eso es esto, es entonces, ya, a ver, Dios mío, juro que cambié de pila. Ya, ahora sí. Claro, 283 equivale a 1,705 por 10 elevado a la 23 moléculas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Ya. Entonces, habíamos dicho la importancia que significa esta medida para nosotros desde el momento en que cuando están mientras están en sangre, nosotros podemos decir, claro, en sangre por ejemplo hay 145 milimoles o mili equivalentes de sodio. Recuerden que la valencia de sodio es 1. Pero cuando ya nosotros la estamos considerando acá dentro en los compartimentos, sabemos que se desplaza y por eso es que se crea esta nueva unidad de medida de concentración basado en el número de moléculas. No importa si son así de este porte o si son de este porte. Y hemos dicho que cualquiera de las dos retiene la misma cantidad de agua. Y lo que nos importa por osmolaridad es justamente esa relación número de moléculas versus la cantidad de agua. Ya habíamos dicho que como producto de un catabolismo, por ejemplo, que hay una degradación intracelular, se incrementa la osmolaridad. Eso tiene que repararse inmediatamente. ¿Por qué? Porque el agua va a ingresar para diluir a ese compartimento. ¿Estamos? Y al diluirlo, obviamente la célula se hincha. Y al hincharse la célula, entonces baja la concentración de todos los solutos que tiene dentro porque los diluye, incluido enzimas, incluido cofactores, todo lo que ustedes conocen, pues vitaminas, minerales. Ya. Entonces, nosotros nos vamos a abocar mucho en esta primera parte, estas dos clases más que siguen, a hablar justamente de este ion. ¿Cuál es la participación? El sodio, como ustedes ven, está diseñado para vivir en el extracelular y es precisamente el primer ion que se encarga de mantener que siempre haya la misma cantidad de agüita. Y para que haya la misma cantidad de agüita en cada compartimento, que se necesita que haya el mismo número de moléculas. ¿Sí? Entonces, por eso es que este compartimento tiene 283 milosmoles. Este compartimento tiene 283 milosmoles por litro. Este compartimento tiene 283 milosmoles por litro. O sea, todos los compartimentos de todos los seres vivos que están poblando esta tierra tal como lo conocemos, hasta un simple gusano, chicharrón, hijito. Más allá. Un simple gusano tiene 283 milosmoles por litro. Me doy la satisfacción de que ustedes les ha dado ese dato. Como les dije el otro día, una de las partes lindas de la fisiología es que yo les estoy enseñando a leer. Así como una vez tuvimos un profesor que se hizo M más A, ma, MI, mi, mamá, me, mi, ma, MI, MA. Hoy yo les estoy diciendo, este número que les estoy dando es para que se acuerden toda su vida. Jamás se pueden olvidar este número, porque esto lo van a manejar en el hospital todos los días. ¿Sí? 283. Solamente el ejercicio por flojitos, nosotros hemos redondeado a 290. ¿Ya? Entonces, si estamos diciendo que es el sodio, el extracelular, el que está afuera, entonces comprenderán que de esa concentración de sodio hay que estar jugando el organismo. ¿Qué pasa si se incrementa el número de moléculas dentro de la célula? Entonces la célula va a querer botar sodio lo más que pueda. Pero si por el contrario hay un anabolismo y se sintetizan moléculas dentro de la célula, baja la osmolaridad. Inmediatamente ingresa sodio para que siempre haya 283. Y al haber 283 sigue habiendo la misma cantidad de agua y no se diluye nada. ¿Me he dejado entender? Ya está. Entonces no repetimos más. Entonces ven, la osmolaridad
está en relación con el volumen. Si se incrementa la osmolaridad, obviamente se incrementa el volumen, ¿no? Listo. Entonces, ¿y qué será, como consecuencia, qué será osmosis? Justamente la práctica de hoy día, que por cierto a las 10:30 nos están esperando, ustedes apenas salgan de acá, hacen una fila india para entregarles la guía. La guía está muy hermosa. Bueno, entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy? Un día voy a... No, el alemán me está persiguiendo. ¿Qué será osmosis? Ustedes lo revisaron cuando estaban en el tercer año de secundaria, porque justamente mi hija está en el tercer año de secundaria, por eso sé. ¿Qué es osmosis? Es el pasaje exclusivamente de agua. Ya. Lo cual no sucede así necesariamente, ¿no? Porque simultáneamente por este canal, es que la cosa está que cuando nos dimos cuenta, cuando yo estudié, me dijeron, hay unos poros, la membrana tiene unos poros, y por esos poritos pasa el agua y los solutos, ¿no? Claro, mi profesor no sabía, pero no sabía no porque no había estudiado, sino que no estaba pues en el momento en que ya sabemos hoy día perfectamente que jamás no hay poritos para que pase el agua por la membrana. Tiene que haber proteínas. Una proteína específica que es la única que permite el pasaje del agua, más nada. Como dicen los checoslovacos, más nada. ¿Cómo se llama esa proteína? Ay, caramba, qué lindo, ¿eh? Aquaporina. ¿Dónde aprendieron eso? ¿En qué? ¿Biología celular? Bueno, voy a felicitaros a esa gente. Yo que no los quería. Ya. Entonces, ya, tiene que pasar obligatoriamente por esa proteína. En consecuencia, ahora sí decimos, osmosis es el pasaje del agua exclusivamente por esas proteínas denominadas acuaporinas. ¿Cuántas acuaporinas tenemos? Ahí sí ya lo saben. ¿Cuántas acuaporinas hay? ¿Cuántos tipos? 9 tipos. 9 tipos. La primera es la más antigua y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es este desplazamiento? Porque imagínense que está pasando esta flechita, está pasando el agua de aquí a acá por esta acuaporina. ¿Gracias a qué pasa el agua de aquí a acá? ¿Debido a qué? ¿Cuál es la fuerza que la moviliza? No, la presión osmótica es la consecuencia de... ¿Pero quién la movilizó el agua? Miren, tan sencillo como esto, la concentración del agua, nada más. Aquí el agua está más concentrada, acá está más diluida, en consecuencia pasa el agua de donde está más concentrada a donde está más diluida para mantener el equilibrio, segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, en concepto decimos, ¿qué es ósmosis? No es otra cosa que el pasaje de agua a través de las membranas celulares, que son semipermeables, en consecuencia de su gradiente de concentración. Ya ahora tenemos que comenzar a diferenciar lo que es concentración de lo que es actividad. Creo que ya en bioquímica ustedes han tenido ese concepto. Claro, la agüita que está rodeando al sodio se va a poder movilizar. No puede. Entonces, si nosotros hablamos exclusivamente de concentración de agua, hay que sumarle el agua libre más el agua que está alrededor de las moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos viendo que desde el punto de vista de su concentración, claro, es la suma de los dos. Pero desde el punto de vista de la actividad del agua, o sea, las moléculas que sí son capaces de moverse, cuando hablamos de actividad del agua, hablamos del agua libre, no del agua que está pegada, ligada a las moléculas. ¿Estamos? Ya. Entonces, es por eso que, imagínense, este ejemplo es muy lindo. Acá tenemos una concentración de 2 moles, 2 pesos moleculares. Y acá tenemos la concentración de 1 mol, de 1 peso molecular. Desde el punto de vista del soluto, obviamente, aquí está concentrado, ¿cuánto? El doble. ¿Sí? Está concentrado el doble. Ya.
Agarro y yo pregunto, para que lleguemos a la conclusión de esto que se llama actividad del agua. ¿Ya? ¿Dónde está el agua? Bueno, desde el punto de vista de concentración, ¿dónde hay más agua? ¿En el 2 o en el 1? ¿Dónde hay más agua? ¿Ah? Pero yo tengo que tener mi cosa esta para ponerles nota. Y de esta nota depende si llegan a ser médicos o no. Yo me he soñado siempre que mi zoología sea así, ¿no? Pero nunca lo he logrado. Vuelvo a la pregunta. Desde el punto de vista de concentración, ¿dónde hay más agua? ¿En 2 o en 1? ¿Es la? ¿Quién dijo la misma? Claro, es la misma. Estamos hablando de 2 moles. ¿Cuál es la definición de 2 osmolar? Que hay 2 pesos moleculares en 1 litro de solución, o en 1 litro de solvente, si decimos molal. ¿Ya? Y en este lado también hay 1 mol en 1 litro de solvente. Pero sin embargo, yo vengo dentro de 15 minutos y me encuentro con que esto se ha hinchado un montón. Y esto está bajito, el agua que estaba hasta por acá, ahora está hasta por acá. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué el agua se ha movido de aquí a acá? Hábleme desde el punto de vista del agua. Me dijeron que había la misma concentración. Y si hay la misma concentración, cuando estudiaban en tercero y medio, dijeron, la misma concentración no se mueve. Y si no se movió. ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Ah? Porque vamos a la actividad ahora. Desde el punto de vista de la actividad del agua, ¿dónde hay más actividad? ¿En 2 o en 1? ¿Dónde hay más actividad del agua? En 1. ¿Por qué no en 2? Porque en 2 hay un montón de agua que está atrapada alrededor de cada molécula. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, al estar atrapada, ya se ha dicho, esa agua que está rodeando el potasio, el sodio, esa no la mueve nadie. Nadie conoce ese vals. Recuerden eso, ¿no? Ahí lo que nos interesa a nosotros es la actividad. Aquí hay más agua libre, acá hay más agua libre. En consecuencia, ya definiendo ahora con estos conceptos, decimos, ¿qué es la ósmosis? No es otra cosa que el movimiento de agua a favor de su gradiente de actividad. ¿Estamos? No se nos olvidará jamás. Ya, eso, los que van a hacer la primera práctica del día, que es muy linda, ustedes se van a quedar impresionados, especialmente cuando les saquen sangre y vean que les están sacando tanta sangre que se desmayan. Se van a impresionar, Entonces, en ese momento ustedes van a decir, oh, el agua. Y cuando vean cómo se distribuye el agua en las células, porque la práctica es muy linda, el doctor Carlos Cubiera va a hacer, en nuestro nuevo, antes yo la hacía. Pero ahora, como soy viejito, ya me estoy librando de todo y conchudamente digo, no, háganlo ustedes son jóvenes. Recuerden eso para que le respondan al doctor todas las preguntas que les va a hacer ahora en la práctica. Y ya está. Pasamos a esta membranita. Les había dicho lo que significa, la gran importancia para nosotros que representa hoy día la membrana celular. Porque absolutamente todo, qué bonito lo digo, ¿no? Y he dormido más, ¿sabes? Decimos así de manera sencilla. A través de esto pasa todo el mundo. Pero si es que ella lo permite, si no, no pasa nadie. ¿Estamos? O por lo menos ella tiene conocimiento de lo que está pasando. Hay unos que pasan, por ejemplo el alcohol, por ejemplo el óxido nítrico, por ejemplo el oxígeno, el CO2. Estos van a pasar. No necesitan ninguna proteína. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de ser fácilmente solubles en lípidos. Pero de todas maneras necesita un movimiento de fleet float. Fleet float se llama así como sub y baja. Entonces cuando viene el oxígeno se pega acá y le dice, ya estoy aquí, entonces pesa, entonces pesa, y hace que levante así, y así lo empuja, y en esa forma entra el oxígeno, ¿ve? La membrana de todas maneras se da cuenta que entró el oxígeno. Bueno, sobre ese concepto entonces decimos nosotros que desde el año 50, justo el año que nací, el señor, un tal señor denominado ¿qué? ¿Quién fue el primero que dijo que
que la membrana celular no era otra cosa que una doble capa lipídica que estaba bordeada en la parte externa e interna por proteínas. Ahí nomás se equivocó él. Y por eso dijo que era un sándwich. Y se fue Daniel. Bueno, en el año 50. Eso ha ido modificándose hasta el último, que Nicholson fue el que ha dado el último concepto de membrana con el que nos hemos quedado, que se llama el concepto del mosaico. ¿Qué dice que es la membrana del mosaico fluido? Que es una doble capa lipídica que tiene de trecho en trecho proteínas, ya sea afuera y adentro, así tan sencillito. Daniel se equivocó porque él pensaba que en los sándwiches todito había proteínas y abajo también había proteínas, pero no, las proteínas están nomás así, como islas, así como está pintado esto, ¿no? Una por acá, otra por acá, otra por acá. ¿Y estas cositas qué son? Esos son los carbohidratos, ¿no? Que solamente están en la parte externa, no tenemos en la parte interna. Y así decimos entonces, la composición de la membrana celular son fundamentalmente fosfolípidos, en un 80 y tantos por ciento, 84%, luego tenemos proteínas y luego tenemos carbohidratos. Una doble capa lipídica de 4,5 nanómetros de diámetro, de espesor, perdón. ¿Qué fosfolípidos? Bueno, tenemos dos grupos alcohólicos, como son el glicerol, esterificados con ácidos grasos. Todos los fosfolípidos están entre 12 y 14 carbones. ¿Han visto ya? Por ejemplo, el diacilglicerol, ¿no? Que es uno de ellos. Bueno, el tercer grupo alcohólico es esterificado con el ácido fosfórico y de ahí viene la terminología de fosfolípido. Y vamos a encontrar, entonces, si comparamos con esta sala, los ladrillos serían la bicapa lipídica, ¿no? Estos de acá, esta columna, aquí serían las proteínas, ¿no? Las vigas también serían las proteínas, para que tengan un esquema. Y acá están corriendo unos tubiditos, que ya los han estudiado bien en biología celular, perfectamente. De tal manera que nosotros vamos a ver que si vemos estos ladrillos, en la membrana celular solamente hay tres tipos de ladrillos. Unos que llamamos los que tienen a la colina, otros que tienen a la canolamina y otros que tienen a la serina. De esta manera que uno se llama, un fosfolípido se llama fosfatidilcolina, otro fosfatidiletanolamina y el otro fosfatidilserina. Son los tres fosfolípidos que integran todas las membranas de todos los seres vivos. Bueno, incluyendo ahora en concentraciones ya un poco menores, tenemos por ejemplo esfingomielina, que son ésteres de lípidos, están los retículos sarcoplásmicos, el miocardio, en fin. También tenemos ahora enzimas de clivaje. Esas enzimas de clivaje, bueno, ya ustedes saben que son proteínas, pero las mencionamos acá porque esas enzimas justamente son las que rompen esos fosfolípidos. Y cuando se rompen, entonces inmediatamente el contenido dentro de la célula sale, pues. Una manera de romper también es la oxidación, lo que hemos llamado la lipoperoxidación, ¿no? Entonces oxida, destruye el fosfolípido, lo parte y por supuesto el contenido celular sale. Por eso es que, ¿cómo se llama hoy día la TGO? La TGP. Bueno, si sigo con las TGs. Bueno, de todas maneras, quiero que sepan, ¿no? Precisamente por esa ruptura de membrana es que sale, por ejemplo, el hepatocito, sale del tejido muscular, y así nosotros sabemos si se han muerto las células. Si encontramos en plasma TGO, quiere decir que ha habido una muerte o de hepatocito o de célula muscular. Entonces, ¿cuáles son esas enzimas que rompen los fosfolípidos? Tenemos la fosfolipasa A, que vamos a ver que actúa a nivel de ácidos grasos 1 y 2 y fundamentalmente ataca al ácido araquidónico. Luego tenemos la fosfolipasa C, que actúa entre el diacilglicerol, el azúcar, ahí rompe y va a partir y va a desprender lo que se llama el DAC y el IP3. El fosfolipasa D hace el ácido fosfatídico base de alcohol. Entonces, estas son las enzimas que van a romper, nosotros las tenemos de manera natural, que cuando se activan, inmediatamente rompen el fosfolípido. Y por otro lado tenemos al colesterol. Es fundamental, jovencitos, la presencia del colesterol. Como les dije el otro día, la bisagra con la que permite abrir esas puertas, la bisagra es justamente el colesterol. Entonces imagínense qué ganamos con puertas si no hay bisagras. Entonces esa fluidez de la membrana
Por ejemplo, aquellas células que se desplazan y emiten pseudópodos, por ejemplo, ¿cuáles? Los neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Que ellos hacen fagocitosis. Bueno, todas las células pueden hacer pinocitosis, pero solo algunas pueden hacer fagocitosis. Dentro de las que hacen fagocitosis, ese movimiento, esa versatilidad, esa fluidez que tiene su membrana es gracias a su alto contenido de colesterol. Entonces, las células que más tienen colesterol, por ejemplo, son esas células blancas que tienen aproximadamente 23%. Entonces, y el colesterol le da estabilidad, porque has visto que esas bisagras como sostienen, y también le da fluidez, ¿no? Le da fluidez. Acá tenemos la doble capa, y tenemos y acá tenemos el ejemplo de un fosfolípido. Esta es la cabecita polar, se llama, la cabecita que es hidrófila, y acá están los fosfolípidos, acá están las cadenitas de los fosfolípidos, acá están las cadenitas de los fosfolípidos, que son totalmente hidrófobos. Entonces, una membrana celular es hidrófila por acá, mientras esté expuesto a sus grupos polares, y acá también el interior, ¿no? En cambio, en esta zona es totalmente hidrófila. Este es un ejemplo como apenas nosotros echamos una cantidad de fosfolípidos, inmediatamente, fíjense, ellos se ordenan en una doble capa. Estos rojitos que ustedes están viendo acá, ¿qué es? El colesterol. Este es el colesterol, esos rojitos que están viendo ahí. Entonces, ¿cómo se distribuyen estos? Esta es la parte externa de la membrana y esta es la parte interna, o sea, la que da el citoplasma. Del total de fosfolípidos, vamos a ver que esfingomielina está la mayor parte afuera, en la capa que es exterior, igualmente la fosfatidilcolina en la capa exterior, mientras que la fosfatidiletanulamina está en la parte interior, y la fosfatidilcerina está totalmente en la parte interior, ¿no? Las esfingomielinas, todas ellas están afuera. Entonces, así es la distribución de los tres tipos de fosfolípidos que constituyen nuestra membranita. Ahí tenemos la doble capa, acá tenemos proteínas y acá tenemos, en la parte externa, tenemos los carbohidratos, ¿no? Que cuando se junta con que es una proteína, ¿qué forman? Las glucoproteínas. Y cuando se juntan directamente con ¿qué forman? Los glucolípidos. Muy bien. Acá tenemos otra proteína, ya. Entonces aquí es la cosa. Esta es la colina, la cabecita, este es el glicerol, y acá están los triglicéridos, y ahí están los triglicéridos. Acá otra membranita, y acá están, como ven, interponiéndose ahí el colesterol, las moléculas de colesterol. Nos pasamos ahora a las proteínas. Hay dos tipos de proteínas en la membrana. Como ven, yo estoy haciendo referencia de la composición, porque ustedes la saben mejor que yo, acaban de hace exactamente 3 meses y 24 días han estado estudiando esto. Yo lo estudié hace 42 años, entonces hay mucha diferencia, ¿no? Ustedes deben saber más que yo de esto. Entonces, las proteínas presentes las podemos dividir en dos tipos, las integrales y las periféricas. Proteínas integrales son las que atraviesan la doble capa lipídica. Entonces, toda proteína integral atraviesa la doble capa lipídica. Mientras que las proteínas periféricas o están afuera o están adentro. Las proteínas integrales, ¿cómo podemos desprender esa proteína? Se desprende con solventes, con detergentes o con enzimas, ¿no? Podemos romper esas proteínas. Mientras que las periféricas son más fáciles de quitar, simplemente cambiando un pH o colocando soluciones iónicas de diferente polaridad, y en esa forma nosotros podemos romper. Las proteínas integrales están constituyendo fundamentalmente lo que llamamos los canales, o sea, estos famosos receptores que estamos viendo, que estamos utilizando con tanta facilidad, porque la membrana está llena de estos receptores. Entonces, la puerta de pasaje, receptor es la puerta, mientras que el canal es el tubo, ¿no? Ya vamos a verlo ahorita en unos fotitos. Entonces, todos los canales que son proteínas transportadoras que ingresan o que sacan moléculas, ¿no? Yo comparo, ustedes han visto en el partido de ayer de Cristal con la U,
Han visto que cuando hace anclaje, ya saben, todo el citoesqueleto, vienen los tubos del citoesqueleto y se pegan acá. Acá tenemos hasta 7 proteínas que son capaces de pegar el tubuli con esta proteína, por ejemplo, ¿no? O con esta. Gracias a los tubulis, han visto, si yo tengo un globito de carnaval, si lo lleno de agua y lo agarro de la cabecita donde he amarrado, se hace una perita, ¿no? Como una perita. Si me lo pongo encima de mi mano, se hace así. Se pone así como un gatito, ¿no? Entonces, si lo aprieto, o sea, depende de cómo yo lo ponga, se va a mover. Pero en cambio la célula, que también está llenecita de agua, por donde yo la agarre se mantiene igualita. Si era como un uso, así, la agarro así, está como uso. Si la agarro la colita, se pone como uso. Si la agarro la cabecita, queda como uso. ¿Por qué? Por la presencia de los microtubules, ¿no? Y hemos dicho no es otra cosa, pues estas cosas, pero desde acá hasta acá, que pasan por todos sitios, y así están dando pues, todo un esqueleto a la célula. Entonces, perdón, acá, las periféricas que hemos dicho, que es algo fácil, son muchas enzimas y también son pues justo las que amarran estos microtubules a estos, y son por ejemplo la espectrina, la vinculina, la actina, todos ellos, ¿no? Bueno, la actina exactamente no amarra, pero sí es parte estructural. Y acá está el dibujito, acá tenemos la doble capa, y por supuesto acá tenemos las proteínas integrales, y acá tenemos las proteínas que son periféricas, y acá tenemos a los hidratos de carbono. Acá tenemos otras proteínas, fíjense, que son proteínas también periféricas que están en el área interna. Carbohidratos más bien no existen en este lado de la membrana, ¿no? Entonces acá tenemos otro ejemplito. Observen cómo este canal, cómo esta proteína integral está unida a este carbohidrato y por eso forma una glucoproteína, y esta partecita sería el receptor, ¿no? Esto sería el receptor que abre o cierra para que según eso pasen los saludos. Bueno, y terminamos con los carbohidratos. Aproximadamente el 3% de carbohidratos son los que están presentes en la membrana celular. Generalmente están en la forma de glucoproteínas, de glucolípidos. Como un ejemplo de glucolípidos tenemos los cerebrósidos y gangliósidos. Y generalmente se caracterizan porque están formando así, no colitas, ¿no? Forman colas que se llaman justo de oligosacáridos, o sea que son un grupito así, pequeños, de conglomerados de monosacáridos o disacáridos, y eso como es en forma de pelitos y todo eso, desde ustedes, desde el tercero de media, le llamamos a eso glucocales, ¿no? El glucocales, ya sabemos, le da estabilidad a la célula. ¿Quiénes tienen más glucocales? Aquellos que se movilizan más, como una célula roja, tiene un buen glucocales que se va a desplazar. Ahora, ¿qué ácidos de carbohidratos tienen? Especialmente ácidos siálicos, tienen glucosa, tienen galactosamina, tienen manitol. Y lo característico es que todos estos carbohidratos, debido a la presencia de estos ácidos siálicos, tienen una carga eléctrica. Cuando nosotros veamos ahora que van a hacer la práctica y van a ver los globulitos rojos, el profesor les va a decir, tenemos que echar los glóbulos con mucha suavidad, porque si yo con la pipeta succiono los glóbulos y después comprimo hacia el tubo, pasa como que choquen con la pared del tubo o reventar. Entonces la gente se preocupaba y decía, pero ¿cómo es posible que estos glóbulos sean tan lábiles, tan fáciles de romper? Basta como que choquen con el vidrio más fuerte y se rompiera. Y sin embargo, si uno, antes hacíamos esa práctica, sacábamos mesenterio y veíamos ahí todo el sistema vascular, ¿no? Y con el microscopio ustedes veían las arteritas, como se veían en pequeños vasos, y se veía el capilar. Y se ve que los capilares, como los glóbulos están uno detrás de otro, prácticamente se están golpeando, pateando, pegando uno detrás. Y uno dice, ¿y cómo es que no se rompen ahí? ¿Por qué los glóbulos no se rompen ahí si son tan frágiles? No se rompían porque todos estos glóbulos tienen un glucocálice. Y ese glucocálice está cargado negativamente. Entonces van a ver que nunca llegan a tocarse los glóbulos.
siempre hay una separación que justamente este es negativo y este es negativo, se repelen y por eso es que nunca llegan a chocar. A ver, despierta el otro hijito que... Hijito, sí tienes que despertar porque me incomoda, ¿sí? No me importa que duermas, pero me incomoda. Si quieres vas y te echas ahí atrás. Bueno, entonces eso es lo que se denomina entonces el potencial Z, ¿sí? Entonces el potencial Z es la carga negativa que está presente en estas glucoproteínas y específicamente se le atribuye, por ejemplo, al ácido neuramínico, que es parte de los ácidos siálicos, y es el que tiene entonces esa carga negativa. Ahora, esta glucocada es, como he dicho, da estabilidad a las células, por eso es que aquellas están aisladas son los que más lo utilizan, los que más está presente. Y la función de los carbohidratos fundamentalmente, casi todos, es de identificación de las células. Como están solamente afuera, junto con la unión con ya sea una proteína o ya sea con un lípido, entonces nos van a caracterizar a las células. Y así precisamente en las siguientes clases vamos a ver lo que son los grupos sanguíneos, por ejemplo, y van a ver que se denomina el grupo A porque tiene esa proteína A, se denomina el grupo B porque tiene esa proteína B, se denomina grupo AB porque tiene las dos proteínas, y grupo 0 porque no tiene ninguna de esas proteínas. Entonces, esas proteínas son pues, justamente receptores de membrana y es el que le da las características antigénicas a la membrana celular. Entonces, estas proteínas, estas glucoproteínas, son las responsables entonces que hay que manejar durante los trasplantes, ¿no? Porque un riñoncito ajeno se enfrenta a una serie de células inmunológicas que tienen que tratar de hacerse los tontos cuando vean unas células debido al injerto o debido al trasplante, y por eso hay que bajar las defensas para que se mantenga ese riñón, ese corazón. Entonces, esos son los responsables justamente de las glucoproteínas. Ya. Ya decíamos cómo se desprende, ¿no? Una proteína integral entonces necesita pues un detergente para que se desprenda, mientras que una proteína, ya sea de afuera o de adentro, que serían las periféricas, se desprende simplemente con cambiar el pH. Ahí tenemos el esquemita. Y acá ya vamos a comenzar a observar estas cosas que ya nos han visto en su histología, lo que son como las células se unen una al lado de otra, ya sea con estas que son las tiosos, ¿no? Que son las uniones herméticas, ¿se acuerdan? Luego tenemos las uniones latierens, que son un poco más lábiles, que permiten cierto pasaje por ellas, desmosomas, que ya son más lábiles todavía, y esas otras que son las gaviones, son las uniones de unión, las uniones de unión de dos células, perdón el término unión de unión, pero es que unen a dos células, ¿no? A través de justamente proteínas transmembranas. A la proteína integral también se llama proteína transmembrana, ¿no? Porque la proteína integral hemos dicho que atraviesa toda la bicapa, entonces también se denomina transmembrana. Entonces, dos proteínas transmembrana que coinciden, cuando envían al espacio donde están viviendo ahora tipos, justamente hacen que coincida y entonces por ahí el canal donde pueden pasar de un sitio a otro los solutos, ¿no? Esas son las famosas gap ions, ¿no? Bueno, ahí está, células de membrana, acá tenemos desmosomas, y esta es una micrografía electrónica, esta célula está en mi tesis, ¿sí? Es propia mía de mí, esta realmente. Entonces acá fíjense esta cantidad de mitocondrias tan hermosas, ¿no? Esto es del tejido proximal. Y ahora veamos el movimiento. Acuérdense, básicamente la clase, este primer capítulo sea de intercambio, ¿no? O sea, no es que sea de fisiología celular, eso porque ustedes ya se suponen que saben hacerlo, sino que para llegar a este momento hemos tenido que hacer un recordatorio de cómo es la estructura de la membrana. Y ahora sí vamos a poder decir que existen tres tipos de transporte a nivel de las células. Uno
tenemos el intracelular, que es un transporte donde los solutos, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos, se desplazan dentro de la célula. Otro será el transporte transcelular, serán aquellos solutos que atraviesan la célula, la célula no, sino la membrana celular. Entonces ingresan o salen de la célula a través de la membrana celular. Y este es el movimiento paracelular que ya no participan las células, porque ese es un movimiento entre célula y célula. Entre célula y célula pasan solutos. Entonces nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el movimiento dentro de la membrana. Tenemos al calcio. Recuerden cómo este calcio está presente. ¿Qué cosa es esto? ¿Dónde se almacena el calcio? El calcio se almacena en 3 lugares en la célula: en el retículo endoplásmico, que en el caso de célula muscular se llama sarcoplásmico, en las mitocondrias, y tercero, ligado a las proteínas dentro de la célula. Entonces son 3 lugares que atrapan permanentemente calcio. Cuando nosotros hablamos de calcio, igualmente también tenemos que hablar de o concentración de calcio o de actividad del calcio. Actividad del calcio sería la parte de la concentración de calcio que está libre y que puede desplazarse de un lado a otro, que es justamente este que nos estamos preocupando. Como el retículo endoplásmico está lleno, mi hermanita se fue ahora a Buenos Aires. ¿Por qué estoy hablando de ahora? Pero en todo caso decimos que este calcio, ya sabemos que esto está lleno de calcio, ¿no es cierto? Entonces el calcio, como hay un montón dentro del retículo, sale fácilmente por su canalito de calcio, sale el calcio del retículo hacia el citoplasma. ¿Y cómo regresa? Porque para regresar va en contra del gradiente. Entonces por eso que necesita de esta proteína transportadora que consume un ATP. Por cada ATP que consume, ingresa un calcio nuevamente al retículo, del citoplasma pasa al retículo. Entonces este es el ejemplo de movimiento intracelular. Acá tenemos, bueno, en la mitocondria, acuérdense, acá está la membrana externa, la membrana interna. ¿Y qué es lo que se desplaza acá en esta membranita interna? ¿Qué se desplaza? Protones. ¿Y gracias a qué se desplazan los protones? A una bombita de protones denominada la bomba G1, G2, G3, la 425, la 318. Bueno, yo estoy haciendo la placa de mi carro, ¿no? ¿No se acuerdan? Aquella famosa proteína que llamamos la ATP sintetasa o sinteasa, que no es otra que la proteína de protones que funciona al revés. Que mientras, ¿dónde hay más protones? ¿En el espacio entre la membrana o en la matriz de acá de la mitocondria? ¿Dónde hay más protones? ¿Aquí o acá? Entre las dos membranas, pues. Eso está lleno de protones. Y entonces, para que se cargue, la proteína consume ATP y desplaza al protón entre las dos membranas. Pero cuando estas pasan por la misma proteína, funciona al revés. Entonces ahora sintetizan ATP. Ahora hay una teoría que dice que no exactamente es el lugar, que hay al ladito es donde se está sintetizando el ATP. Bueno, eso está todavía en estudio, pero vamos a que esa es la proteína. Entonces ahora ya no decimos que ATP sintetasa, sino es la proteína de protones, la F1. Qué bien, están ustedes al día. Bueno, ¿quién les enseña esa cosa? Creo que el profesor Freddy Segarra. ¿Por qué estoy hablando de la patita? Ya. Estas son las gangliones, ¿no? Entonces, ven, las gangliones que tenemos acá. Esta proteína de esta célula coincide exactamente con la parte de la apertura de esta otra proteína transmembrana del otro, de tal manera que
tienen la opción de comunicarse. Y por acá, ¿qué pasa? Recuerden para toda su vida, jovencitos, en el corazoncito, en el corazón, acuérdense que el corazón tiene que contraerse así a lo macho, unas toditas tienen que contraerse, ¿no? Ya vamos a hablar tan lindos. Ustedes se van a caer impresionados cuando hablemos de una célula miocárdica del corazoncito. Entonces, para que la señal solo le llegue a este dedo, por ejemplo, y se va, todo se tiene que contraer. Entonces todo el mundo se, pero ¿cómo es posible que llegue la señal acá y todo el mundo tiene que contraerse? ¿Qué pasa? ¿Por dónde? ¿Cómo es? Hasta que un tipo inteligente, que dicho sea de paso fue mi profesor, se llama Daniel, que yo lo tengo, Daniel, parecido al que descubrió la membrana, al que describió el primero que escribió la membrana. Este tipo es inglés. Yo recibí clases de él, es fabuloso, me quedé impresionado. Así como me quedé también impresionado de Francisco Benzanilla, un chileno bacano. Bueno, estos tipos trabajaban justamente en esto. Y él llegó entonces a demostrar por qué es que se pasa el mensaje rapidito a todas las células, justamente porque existen las gap iones, ¿no? Y acá es donde está pasando iones como el ion sodio. Entonces, esta célula se excitó y por lo tanto incrementa su cantidad de sodio, porque el sodio ingresa rapidito acá y ese sodio pasa acá, incrementa el de acá y ahora esta se excita, y así pasa el otro, se va excitando y se va excitando y se va excitando. Y eso es lo que ustedes han conocido con el término de discos intercalades. ¡Ah, qué bien! Así enseñan. Cuando yo los hago hacer seminarios a los alumnos, así dicen, ¿no? A sus compañeros. Y entonces discos intercalades, ¡buena! Digo, ya hijito, ya déjense de eso, que se ve medio peor. Y en los colegios los profesores enseñan así. Hacen preguntas y, bueno, puede ser un estímulo tal vez, ¿no? Pero en todo caso, esos son los discos intercalares que ustedes han venido estudiando en histología. No son otra cosa que gap iones. Bueno, acá ya tenemos un ejemplito de canal bien tan bonito. Ya. ¿Qué es esto? No, esto no sé, mejor vamos a pasar. Veamos ahora el transporte transcelular. Tenemos que diferenciar del transporte paracelular. Y acá tengo que decirles algo bonito de una parte de mi vida, que yo llegué al laboratorio de un señor alemán que se llama apellidado Wittenbury, que todavía sigue viviendo el viejito, tiene 96 años. Llegué el año 72, llegué a su laboratorio y él postuló una teoría diciendo de que existía el movimiento entre célula y célula que se llama movimiento paracelular. Entonces la gente decía, pues este tipo de bien bruto, es el único alemán bruto que conocemos. Porque ustedes van a ver todas las maquinarias que vamos a estudiar en este momento, todo que hay pasaje de acá, tremendas proteínas que permiten el ingreso, que es lo que se llama el transcelular. ¿Y cómo va a ser posible que un potasio le da la gana y viene y se mete por acá y le importa un bledo todo el control y toda la regulación? Pues si le decían, ese alemán está bruto, ¿no? Hasta que llegué yo, ¿no? Dijeron, claro, son dos. Porque lo que yo llegué, yo lo entendí al caballero, inmediatamente hicimos pruebas, exámenes, trabajamos con radioisótopos, y justamente pues mi tesis del PhD es una tesis donde dice que nosotros colocamos solutos acá. Primero colocamos solutos de un tamaño que definitivamente no podían pasar por acá, entonces no aparecían en esta zona. Después colocamos solutos que estaban cargados con tritio radiactivo, que es protones, o con glucosa radiactiva, y así los chapábamos acá. Hacíamos un escaneo y veíamos como acá toditos luces por acá, porque estaban pasando por esta zona. De tal manera que en 1975, el 14 de septiembre, en la ciudad de Estocolmo, presentamos en el Congreso número 32 de la Real Academia de la Ciencia, mi maestro, que yo lo digo siempre, presentamos mi tesis celular. Y es más, años más tarde ya se ha hecho la clasificación. Los tejidos ahora se clasifican de acuerdo a su capacidad para permitir el pasaje por la vía paracelular. Y así tenemos tejidos totalmente herméticos,
como es la piel, que casi nada pasa por la vía paracelular, hasta tejidos completamente herméticos como son la vesícula, como son la vejiga, como son el colon transverso, que ellos sí permiten totalmente un pasaje por la vía paracelular. Otro señor, un tal Wilson, estuvo hasta postulante al premio Nobel. Él demostró cómo, según la posición de las moléculas de urea, como que abría la vía paracelular y permitía un mayor pasaje. Fíjense, en eso se está trabajando hoy día, ¿no? Y una de mis compañeras, Lourdes, ella está en el Instituto Max Planck hoy día, y también pues ella trabajó con aquapolinas y con vía paracelular, y ya ha sido mencionada 2 veces para obtener el premio Nobel, ¿no? Que por cierto falta 2 mesecitos, porque el 10 de octubre consigue el premio Nobel. En esta época es donde ya está la disputa, están todos presentando a los candidatos, justamente en el mes de septiembre comienza todo ese trajín hasta llegar al 10. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá como? Ya nos olvidamos de la vía paracelular, ya lo veremos después, y ahora nos vamos a la transcelular. Entonces, transcelular es atravesar la membranita. Para atravesar la membranita, fíjense, tenemos varias modalidades de transporte. Uno es lo que se llama el transporte mediado. Como su nombre lo dice, mediado lleva un medio. Un medio es que lleva un móvil, después un auto, una cosa así, ¿no? Después tenemos un transporte, una difusión simple, el transporte masivo y finalmente la filtración. Todos estos son pasando la membranita celular. Comenzamos con el transporte mediado. Ese transporte mediado lleva un vehículo, como hemos dicho, que en el 100% de los casos es una proteína. Y así tenemos 4 tipos de transporte: las bombas activas dependientes de ATP, transporte mediante acarreadores, difusión facilitada y difusión a través de canales. Comenzamos con ello. Acá tenemos, primero, bombas activas dependientes de ATP. ¿Por qué se necesita ATP? Ya saben. En un concepto sencillísimo, como lo dije, porque vinieron alumnos de la Salle de tercero de primaria, vinieron el doctor Fidelis. Entonces, ¿qué hacen las plantitas? Agarra el CO2, se junta con el agua, le viene un rayito de sol que está cargado de energía y se forma una molécula de glucosa. ¿Me entendieron? Sí, me dijeron, todos entendimos. Así nosotros tenemos que comer esa glucosa. Por eso es que es indispensable que consumamos vegetales, no estaríamos arruinados si no consumimos vegetales. Entonces ingresó esa glucosa que nosotros no la pudimos sintetizar. ¿Y qué hacemos dentro de nuestro cuerpo con esa glucosa? La partimos. Entonces la partimos en 2, otra vez queda el CO2, el agua, y sale el rayito de sol, y en ese momento la atrapan ese rayito, y eso es lo que se llama ATP. Y entonces, ¿me entendieron? Sí, todos me entendieron perfectamente. Entonces, ¿ustedes también? Bueno, entonces así tan sencillito es la cosa, ¿no? Ahora, después nosotros hemos aprendido a manejar la glucosita acá adentro, ¿no? Y también sintetizarla, pero la original. Porque nosotros sintetizamos a partir de la glucosa que ya hemos consumido, pues ya sea por el glucógeno o directamente con un disacárido, qué sé yo. Y por eso ya podemos jugar con ella, pero producirla como tal de cero no podemos, ¿no? Entonces, todas esas proteínas, como tienen que movilizar los solutos contra la gradiente, entonces necesitan del consumo de energía. En este momento, cuando ustedes están sentaditos, el 85% de su consumo de ATP está solamente dedicado a estas proteínas que están movilizando iones contra su gradiente. El ejemplo clásico es, ya sabemos, la bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio y la bomba de protones. Solamente hay 3 transportadores dedicados a 3 iones: al sodio, al potasio, al calcio y a los protones, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, van en contra de la gradiente. Ya hemos dicho que cuando la célula tomó su decisión de quedarse con esa composición, se quedó con una gran cantidad de potasio intracelular, mientras que cambió el medio externo y externo más bien se incrementó el sodio. Así se mantuvo la célula. Por lo tanto, el potasio sale fácilmente de la célula.
Y justamente cuando estamos en reposo, cuando todas las células están en reposo, sale el potasio y así es como vivimos, con el potasio afuera. Felizmente que no es una la palabra, pero así vivimos. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en actividad? Ingresa el sodio, porque hay un montón de sodio afuera, ingresa la célula. Ahora, ¿cómo hacemos para reponer ese potasio que salió y ese sodio que ingresó? Gracias a la bomba de sodio y potasio. Por eso tiene que ir contra la gradiente, tiene que meter el potasio a pesar que está llena la célula de potasio, y tiene que sacar el sodio a pesar que afuera está lleno de sodio. Entonces requieren ATP, y encima de eso necesitan un enzima que rompa la ATP, una ATPasa. Y ya se ha demostrado que la misma proteína que moviliza es también la ATPasa, ¿no? Que rompe. Y que necesita un costadito, hay un centro para el magnesio, porque todas estas bombitas trabajan, son dependientes en un 90% del magnesio. Entonces, la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio está presente en todas las células de los seres vivos, tal como los conocemos, que están poblando este globo terráqueo. Todas sin excepción, tienen bombas de sodio y potasio. Decimos no solamente todos los animales, superiores o inferiores, todas las células, todas, nadie se libra. Bueno, ya les iba a contar una tesis. Entonces están presentes en todas. Estequiometría se denomina a la cantidad de iones que movilizan. Decimos que la estequiometría es de 3 a 2. ¿Qué significa esto? Que por cada 3 sodios que saca, introduce 2 potasios. Esa es la estequiometría. Y es termolábil. Justamente ahora que estuve en el posgrado en el Cusco, les dije varias partes de gastro, hablando de la bomba de sodio y potasio en gastroenterología, y les dije, bueno, es termolábil. De tal manera que cuando uno está con un cólico, por ejemplo, con una dismenorrea, un problema de menstruación de la niña que le duele mucho, generalmente en mi época, la mamá agarraba una toallita, la ponía en la plancha. Yo veía como mi madre agarraba la plancha, porque era carbón por las planchas, ¿no? Les sacaba una ventanita, soplaba mi madre, salía humo por la plancha. Después la limpiaba y calentaba un paño. Acuérdense que yo pertenezco a la generación más hermosa que vi. Les decía a ellos, pues justamente, es termolábil. Si uno baja de 24 grados centígrados, la bomba de sodio y potasio se inhibe. Por eso es que cuando se caen los barcos y la gente queda ahogada ahí, náufragos y todo eso, y viene pues la hipotermia, ¿dónde actúa? ¿Por qué mata la hipotermia? Porque al final dice, bueno, frío, ya pues me aguanto, ya estoy helado. No, el problema es esto, que se para la bomba de sodio y potasio, porque baja de 24 grados, la bomba ya no funciona. Y cuando sube de 40 grados, tampoco la bomba funciona. Entonces, es por eso que tenemos esos problemas de temperatura, ¿no? Esos extremos. Imagínense, ya ustedes van a ver, si pasa de 40 grados en un niño allá en el hospital, ahí no van a estar con que apretan un pañito, ¿no? Inmediatamente traen hielo, ponen una tina, lo lanzan allá adentro, le ponen hielo y la criatura comienza a temblar por el la ropa. Porque llega acá a 42 grados y ahí no me acabó. Ustedes, lo grandioso de esta carrera de ustedes es que tienen que estar música las 24 horas del día. Bueno, y decimos, es sensible a la guabaína. Hace el año 62 un tipo dijo que había una sustancia que se llamaba guabaína y que actuaba sobre la bomba de sodio y potasio y que la inhibía. Nosotros vamos a ver, la siguiente práctica es la bomba de sodio y potasio. Se van a dar el gusto de conocer a la bomba de sodio y potasio. Es algo maravilloso. Y yo voy a usar guabaína. Y van a ver cómo la vamos a neutralizar a la bomba de sodio y potasio con guabaína. Bueno, este tipo lo lanzó eso, pero hasta ahí nomás se quedó. 2 años más tarde tuvo la osadía de decir que, como era tan específica, él decía, no, de repente nosotros producimos guabaína. Y lo lanzó, dijo, los seres humanos producen guabaína. Por bruto ese lo sacaron, lo hicieron renunciar de la Academia de Ciencias. Pero a los 5 años después lo volvieron a reincorporar con honores porque tenía toda la razón. Nosotros producimos guabaína en el corazón, en el riñón,
y en esa bomba estamos regulando la actividad de la bomba de sodio y potasio. Entonces ustedes, cuando yo les pregunte en el examen, no les voy a preguntar cuál es el mecanismo, cómo, les voy a preguntar en qué año bomba de calcio. La bomba de calcio, como hemos dicho, recuerden, para toda su vida, por cada 10.000 moléculas de calcio que hay afuera, hay una dentro. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, el ingreso de calcio es muy fácil, simplemente por su gradiente de concentración. Pero para que salga ese calcio, tiene que hacerlo entonces contra el gradiente y en consecuencia tiene que consumir ATP. Cuando sale el calcio de la mitocondria, en la mitocondria no existe, no está en esa membrana de la mitocondria, no hay bomba de sodio y potasio. Lo que es un intercambiador que se llama sodio-calcio. Entonces, cuando sale el calcio de la mitocondria, sale por el intercambiador que funciona así, sacando calcio y metiendo sodio. Y cuando se incrementó el calcio afuera, regresa a la mitocondria funcionando el intercambiador al revés. O sea, ahora mete calcio y saca sodio. ¿Sí? Me están captando todas, ¿no? Todas. Qué bien, ¿eh? Nunca había tenido alumnos así. Un suspiro. La bomba de calcio. También, por supuesto, habrá bomba en el retículo sarcoplástico, ya que sale fácilmente por su canal, pero regresa por bomba. Sale por un receptor que se llama rianodine. Ya tengo que comenzar a que memoricen las cosas. El receptor con Y se llama rianodine, el receptor que permite la salida del calcio del retículo sarcoplástico. Y también vamos a señalarles que un complejo proteico que es producto metabólico que se llama IP3, inositol trifosfato, es el que estimula para que salga el calcio del retículo sarcoplástico. Y el retículo sarcoplástico, al retículo sarcoplástico regresa otra vez el calcio gracias entonces a la bomba de calcio. Y hemos dicho que por cada calcio que se moviliza, se consume un ATP. Aprovecho para decirles, hay una patología que se llama la hipertermia maligna. Es una condición inestable de temperatura que va en ascenso, es terrible. Yo he visto un solo caso, que por cierto se murió, no pudimos hacer más nada. O sea, yo arrastro una muerte en mi vida. Y esa fue porque no puede, de pronto se le puso oxígeno, yo estaba en quirófano y pasó a 38, 79, 40, 41, ¿qué hacemos? Hielo, todo, 42, 43, todos desesperados, comenzamos a gritar, venía la gente, ni modo, volvimos, nada, 48, 49, 50, se autoquemó, se quemó por dentro y murió a 52 grados centígrados. Hoy día se sabe que el 90% de esos casos es porque, para mala suerte, tienen pues sensibilidad al óxido nitroso en el procedimiento de anestesiar para el quirófano, y eso, sensibilidad, actúa sobre justamente esto, la bomba de calcio, de tal manera que se tapona el centro donde retiene el calcio. Entonces imagínense, la proteína agarra el calcio, lo pega al receptor de la proteína, se moviliza la proteína y en esa forma pasa el calcio hacia el retículo sarcoplástico. Pero ¿qué pasa en estos pacientes? Y recuerden que solo consume el 33% de energía, ¿no? El resto se va a la temperatura. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Que viene el calcio, se pega, pero no logra pegarse en el receptor de la proteína del ATP asa del calcio. No se puede, no se pega. Pero la proteína no se da cuenta. Igualito gira, igualito desprende el 66% de su energía en calor, y como no me ha movilizado calcio, otra vez regresa y sigue, y no mueve, sí, ¿me dejo entender? No introduce calcio y sigue trabajando la bomba. Y comienza un incremento de temperatura, 47, 48, hasta que la persona 52, ya nadie pasa de 52, ¿no?
Entonces, así había sido la hipertermia maligna. Bueno, luego tenemos la bomba ATP-ASA de protones, que es la que hemos mencionado ya hace un momento. La encontramos entonces en 3 lugares. La F1, que es la ATP-ASA de las mitocondrias, que es la que antes cuando a mí me enseñaron bioquímica, me enseñaron la ATP sintetasa o sinteasa. Hoy día ya no se dice así, ¿no? Hoy día sabemos que esa no es otra cosa que la bomba F1 de protones, que al funcionar al revés, en lugar de consumir ATP, más bien produce ATP, forma ATP. Luego tenemos esta, que es importantísima, es la bomba de protones, pero que por cada protón que moviliza, en sentido contrario desplaza un potasio. Esas vamos a encontrarlas en el corazón, en el sistema renal específicamente. Y la última, esta bomba que solamente moviliza protones, generalmente está en vacuolas. ¿No? Y un tipo fue es como nuestros hombres cerebrales, un tipo dijo, ¿cómo es posible que ustedes saben que en la transmisión sináptica siempre las vesículas sinápticas tienen una cantidad determinada de neurotransmisor? Dicen, pero ¿cómo pues? Hay alguien que está contando en la puerta, llame a 1, 2, 3, 4, 10, hasta ahí nomás es una vesícula. Otro 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vesícula. Claro, la gente se mataba hasta que hace 18 años un tipo dijo, y no será por el pH, todas tienen el mismo pH. Por ejemplo, un lisosoma, ¿con qué pH trabaja? 5.4, 32, 18. Ni siquiera en memoria. 5.4, así trabaja el lisosoma. Entonces, para 5.4, y si comenzamos a sacar, quiere decir que tiene una cantidad de protones, hidrógeno, que le ha llevado un pH de 5.4. Si comienzan a salirse los protones y se cambian por ejemplo, les digo así, se me ocurre una glicina, entonces van a ver que salen tantos protones y se llena la vesícula de tanta cantidad de glicina, exactamente igual como la vesícula de al lado, que también estaba al mismo pH. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, gracias a eso es que todas las vesículas tienen la misma cantidad de neurotransmisor. Fíjense qué sencillo. Y esa bomba es justamente esta, ¿no? Esta bomba de protones. Cada día en lo que haces y en lo que eres se deben expresar tus logros. Esto lo saqué a raíz de que una doctorita mía malcriada un día pues le dije, hijita linda, y me dijo, no me diga usted hijita linda, dígame usted magíster Verónica. Mira, le dije, para mí los títulos no solamente se logran, sino se representan, ¿no? El día que yo te vea que tu actividad, tu forma de ser, todo es de una magíster, que no te quepa la menor duda, que te voy a decir, señorita magíster Verónica. Pero como todavía me caes gorda, entonces te voy a seguir diciendo hijita linda. Vas a toda esa maquinaria que regula y transporta entre vesículas, ¿no? De estas vesículas que estamos hablando, de estos, cómo estas vesículas están llevando neurotransmisores que hoy día se llaman en forma genérica señalizadores porque llevan una información. Entonces, ellos descubrieron cómo es el manejo, ¿no? Cómo es un sistema fundamentalmente que gobierna la entrega de carga vesicular en la célula y en el lugar y en el momento adecuado. Ellos demostraron que estas vesículas que se desplazan llevando señalizadores no pueden ir a cualquier lugar, ¿no? No pueden pegarse acá y decirle, no, tú me abres la puerta, pero desgraciado porque me abres la puerta. No, la puerta es aquella, o la puerta es aquella, o aquella es la puerta. Se queda por cualquiera de esos tres. Si no, no puedes entrar. Eso, por eso les llamo. Qué sencillo, ¿no? Pero para eso estuvieron 20 años trabajando esta gente. Ahí está Randy, está James y está Thomas, ¿no? Los tres son tremendos tipazos. Ahí los tienen. Este tiene mi edad, y a pesar que estamos así ya medios acabados, sin embargo él quiere sacar su premio Nobel, aunque sea a los 64 años de edad. Bueno, ¿qué más quiere? Ya. Entonces ya hemos visto todos estos jovencitos. Sí, se ha comenzado otra vez esto. ¿Qué ha pasado? A ver.
las tres bombas de protones. Esta es la de las vacuolas, esta es la F1, que es la ATP sintetasa, y esta es la B1, que es la que hace intercambio con potasio, ¿no? Cuando hablemos del potasio, les voy a decir que el potasio, la función del potasio en nuestro organismo es una sola, es manejar el equilibrio eléctrico, más nada, manejar el equilibrio eléctrico. Y ella se aprovecha, cuando ella se equivoca y se va mucho más para acá o mucho menos para acá, le dice al protón, por favor, tú también tienes carga positiva igual que yo, univalente, entonces ayúdame. Yo voy a estar allá, entonces anda tú en mi lugar. Ese es el papel, entonces, uno de los papeles de los protones, ¿no? Estar protegiendo la carga eléctrica que le corresponde al potasio. Mientras, ¿cuál es la función del sodio? También una sola, es mantener el volumen, primero extracelular y luego intracelular. ¿Sí? Es fíjense que es sencillito, no tiene otra cosa más que hacer ese tipo. Ya, esta es la ATPasa de sodio y potasio. Observen qué belleza. Aquí está movilizando, como hemos dicho, saca 3 sodios para introducir 2 potasios. La proteína atraviesa por 7 momentos. Este primer momento es cuando ella atrapa los 3 sodios. Tiene 3 centros activos para atrapar el sodio y en la esquinita su centro, como todo es la ATPasa, para atrapar el ATP. Paso siguiente, se rompe el ATP y por supuesto se liga la unión de alta energía y en ese momento gira así tal como tal, gira la proteína y expone ahora los sodios afuera. Sigue ligado el fosfato. Paso siguiente, se desprenden los los sodios y se activan los 2 centros del potasio. Entonces los 2 centros del potasio sigue ligado la energía, los 2 centros del potasio se colocan cada uno en su lugar en el quinto paso, luego se desprende la unión de alta energía y esto retorna a su posición inicial, con lo cual introduce las 2 moléculas del ion potasio y en el último paso desprende el potasio. Entonces son 7 pasos que ha seguido y nuevamente vuelve al estado 1. Fíjense qué belleza, ¿no? Imagínense si uno fuese pequeñito ahí y comienza, esto debe ser una maravilla. Qué carrusel, imagínense que éramos chiquitos, nos paramos en una cosa ahí, que comenzamos a ver funcionar esa cosota inmensa, como gira, debe ser algo maravilloso. Ya, entonces aquí tenemos la proteína, está constituida por 2 alfas y 2 betas. Aquí es el residuo del ATP. Mientras tanto, bueno, esto es lo mismo, tenemos los 7 pasos que hemos mencionado. Y acá tenemos la ATPasa de calcio, más bien en ella son 5 pasos. 5 pasos, acá se está ligando el calcio bonito, se liga el ATP, se rompe, gira, expone, sale, se desprende y otra vez regresa a su posición inicial y así tenemos el manejo contra la corriente del ion calcio. ¿Cómo es estas proteínas? Fíjense, esto se llaman subunidades. ¿Se acuerdan los ¿qué se van a acordar? Antes hacían barriles de madera. Bueno, hasta ahora por ahí almacenan el disco, almacenan el vino, unos barriles de madera. Y esos estaban formados así por maderas y con un sulfo los amarraban arriba y los amarraban abajo, ¿no? Para mantenerlas. Bueno, imagínense, cada uno de esos es una subunidad. Entonces, acá está el N terminal. Observen, acá está el N terminal. Cómo está ingresando la proteína. Esta es una madera. La proteína sigue, ingresa nuevamente la segunda madera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la 6 y la 10, y todas estas han girado así, y así es que han formado este canal. Entonces, este es el CO terminal y el N terminal está acá. Los dos están dentro de la célula. Así son todos estos canales. Acá tenemos una bomba de hidrogeniones. La bomba de hidrogeniones. Esto es lo que sucede, jovencitos, a nivel de la célula parietal, cuando ustedes han visto la mucosa gástrica en anatomía.
han visto pues, su glándula gástrica, y más o menos a la mitad de la glándula gástrica, bueno, lo han hecho histología, saben que ahí se encuentra una célula que se llama la célula parietal. Esa célula parietal es la que se encarga de la producción del ácido clorhídrico. Ya sabemos que ella no lo produce el ácido como tal, porque no se autodestruiría. Entonces lo que sabemos es que ingresa el CO2, acá está el plasma, acá está la sangrecita, ingresa el CO2, ese CO2 se combina con el agua, forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en dos, en bicarbonato y en protón. El bicarbonato regresa al plasma por intercambio con un cloro, con otra proteína que la vamos a estudiar el día miércoles, y luego vemos cómo entonces este clorito que ingresó en esa forma comienza a desplazarse, llega hasta la membrana luminal, esta es la luz del tubo digestivo, del gástrico, y por ahí vemos que sale entonces el clorito. Mientras tanto, este protón, gracias a la bomba que hemos dicho de protones, que solamente moviliza protón, entonces ella, con un consumo de ATP, por cada ATP que consume, impulsa. ¿Por qué? Porque acá hay poquitos protones y esto está lleno de protones, entonces tiene que ir en contra de la gradiente, y así pasó. En un 20% pasa solamente por la bomba de protones, y en un 80% pasa por la bomba de protones con intercambio de potasio. En este caso le han pintado la que pasa con protones con intercambio de potasio. Entonces el potasio regresa por el canal de potasio, regresa. Mientras tanto, ya tenemos aquí el protón sigue caminando, atraviesa acá la mucosa gástrica, el moco gástrico. Esta es la mucosa. Atraviesa el moco gástrico y se encuentra en la luz, y ahí en la luz es que se combina este con este y forma el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, como ven, este es el ejemplo de bomba de protones con intercambio de potasio. Este es en vesículas, donde vamos a ver la bomba de protones, que solamente funciona cargando, en este caso está cargando protones, esto está lleno de protones, está ingresando por consumo de una molécula de alta energía. Eso es en vacuoles. ¿Listo? ¿Y qué razón?